Estamos poniendo la mañana en camino y estamos escuchando 4 pesos de propina, habida cuenta que se presentarán mañana a las 9 de la noche en el anfiteatro Canario Luna, allí en... A mí me sale porque soy de ese barrio, yo soy de Robinson y Centenario, se lo digo a nuestro invitado, el querido maestro Juan Pedro Mir, licenciado en Educación, integrante de EDUI 21, ex director de Cultura. Bueno, hola Juan Pedro, buen día, bienvenido. Buen día, gracias. De educación. De educación, exacto. En el marco del Ministerio de Educación y Cultura, exacto. Decía que yo toda la vida, para ubicar a algo o a alguien o hablar de mi niñez, toda la vida dije a unas cuadras del cilindro municipal. Yo soy del Cerrito, así que somos medio vecinos. Claro. Entonces, yo soy de la curva de industria y sí que sea a 3 cuadras del cilindro municipal. Exacto. Y es lo que naturalmente me sale y en el aire tengo que dar la voltereta de decir ante la arena. Y a eso me quería referir porque el Canario, el auditorio abierto, ¿verdad? El anfiteatro Canario Luna está precisamente a pocos metros del cilindro, es decir, delante de la arena. Bueno, Juan Pedro, con vos, naturalmente podemos conversar de muchas cosas. Vamos a conversar de educación. Y en ese contexto, bueno, ha sido noticia que se dio a conocer el proyecto de Plan de Estudios de Educación Básica Integrada, el EBI, ¿verdad? En el marco de la llamada transformación educativa, así lo plantean las actuales autoridades. Y más allá del clima de relatos, miradas y epítetos, y algún que otro termo que se entrecruza, ¿no es cierto?, acerca de que, bueno, ustedes son los sindicatos que no representan a nadie y no tienen derecho porque nosotros somos los elegidos por él. Y ustedes en realidad lo que quieren procurar es una reforma privatizadora al servicio de los que más tienen. Más allá de eso, que en todo caso siempre digo que es legítimo que cada uno lo use. Lo que pasa es que yo siento que de esas charlas quedamos afuera las grandes mayorías, ¿no es cierto?, de esas lógicas. Y la pregunta es, bueno, esta propuesta de cambio, si tuvieras que ayudarnos a entenderla, ¿cuáles son los rasgos sobresalientes de la misma? Y ahí sí, personalmente te pido, en tu condición de experto, que nos digas, según tu mirada, cuáles lucen como fortalezas y cuáles como debilidades. Bien. ¿Se podrá hacer eso en Uruguay alguna vez? Yo creo que se puede, Alejandro. Primero que nada, gracias por la invitación. Yo creo que se puede hacer, sí. Yo creo que el marco, la propuesta de educación integrada de 3 años a 14 años, es una propuesta que en Uruguay tiene por lo menos desde el 2014, ¿no? Cuando fue en la campaña electoral del 2015, estuvo en todos los planes de gobierno de los partidos políticos, en todos. Yo participé en ese momento en la redacción del plan de gobierno del Frente Amplio, fui parte de eso, de una muy linda comisión que trabajó activamente. Fue una de las pocas veces que el Frente sacó un plan de gobierno en el 2014, que se elaboró en 2013 para el Congreso de 2014. Fue un proceso largo y ahí estaba el tema de un marco curricular común de 13 a 14 años. Después lo volví a repetir Tabaré en la campaña electoral porque era parte de uno de los ejes. ¿Por qué? Porque se veía ya históricamente que esos momentos de ruptura del pasaje de sexto año a primero de liceo era uno de los puentes donde se nos caían muchos chiquilines, y sobre todo los más pobres. Entonces, la continuidad educativa que se tiene que dar en un plan de educación básica... El puente se caía entonces... De sexto a primero de liceo. A primero de liceo. Exactamente, donde aumentaban las tasas de repetición, que no es el fenómeno actual, pero pasabas de tener un 3% de repetición en sexto año a un 27% de repetición en primer año de secundaria. Entonces, ese fue el problema de los fines de esa década del 14, 15, 16, 17. Eso fue parte del desafío, por ejemplo, de la administración anterior de Wilson Neto. Y a ver si entiendo. Y ese asunto que luce como un problema, es un problema. Indudablemente, es como probablemente el puntapié inicial de la política en los hechos, de expulsión que el sistema provoca sobre esa andanada de muchachos que ingresan a la educación secundaria, que provoca que salgan egresados a veces ni la mitad. No, claro. Se ha ido corriendo la línea
por ejemplo, uno de los logros de la administración anterior fue que hubiese mayor cantidad de egresados de enseñanza media básica, llegando ya al 70%, cosa que fue... El objetivo era el 100%, ¿no? El objetivo era el 100% de la administración anterior. Se llegó al 70%. Es un avance interesante. Sí, claro. Y hoy el desafío de Uruguay es que a los jóvenes los perdemos en cuarto año de secundaria o primer año de enseñanza media superior. O sea, uno de los problemas es ese. Pero volviendo al marco curricular, creo que es una propuesta más que interesante. Creo que el hecho que en todo este proceso la administración haya sentado y haya pensado, como ANEP haya pensado los marcos programáticos, los planes, que esté pensando las progresiones, todos temas que, disculpen la especificidad del vocabulario técnico, pero que haya pensado el proyecto educativo desde el nivel inicial a tercer año de liceo o UTU o a noveno año, como lo dicen, creo que apunta a una continuidad educativa que es mundialmente reconocido como un elemento central y que le agrega a nuestra propuesta educativa solidez. ¿Qué quiere decir eso? Pero recién creí entender que decías que de todas maneras no luce como una novedad. Porque creí haber entendido que dijiste que del 2003... Se intentaba, pero se concretó recién ahora. Ok. Porque eso, por ejemplo, en un marco curricular que se desarrolló en la administración anterior, no se concretó. Recién ahora se concreta en un marco que puede ser criticable, por supuesto, que puede ser cambiable, que ojalá sea la matriz para una discusión, pero ahora vos tenés una progresión de aprendizaje clara desde tercer año, desde nivel 3 de educación inicial hasta tercer año de enseñanza media básica. Y eso creo que es un elemento que aporta. En base a otro elemento que me parece que es muy importante, que el Uruguay avanza hacia un enfoque competencial. Hacia un enfoque de enseñanzas donde las competencias, como grandes marcos donde se desarrollan las propuestas educativas, son un núcleo duro, una orientación para que el docente apoye los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, este cambio implicaría un énfasis en las competencias. Sí, en las competencias. Para que nadie quede afuera, porque yo siento que la gente escucha conceptos, más no siempre los termina. Son complejos. Cuando hablamos de las competencias, ¿es esa en el marco de esa presunta disputa entre competencias y saberes? Claro, ahí tenés dos bibliotecas. A ver. Ahí tenés dos bibliotecas, o tres. Tenés una biblioteca más de corte más gerencial, más de corte de los organismos internacionales que vinculan las competencias a las competencias del mundo laboral. Por ejemplo, el INEFOP desarrolla un enfoque de acreditaciones de saberes en base a competencias laborales. La desarrolló antes, la desarrolla ahora. La UTU hace ya varios años, 8 o 9 años, que trabaja en formas de competencias vinculadas al mundo laboral. Quienes hacen selección de personal desarrollan competencias. Esa es una línea. Bien. La otra línea es una línea más de corte pedagógico que toma las competencias como un marco que no se contrapone a los contenidos, sino que las competencias son áreas o espacios de conocimiento complejos, integrales, que hacen que el sujeto aprenda poniendo en ejecución los saberes que tiene que aprender necesariamente para ser una persona que se desenvuelva en la actualidad. Por ejemplo, una competencia que puede ser competencia crítica, que esto ya lo desarrolló, por ejemplo, el Plan Ceibal. Conocimiento crítico, ¿no? Que es una competencia, el poder, y eso se desagrega. ¿Qué sería el conocimiento crítico? La capacidad de analizar las informaciones externas que el sujeto recibe para ver los criterios de análisis que esa información, si es buena, si es mala, si hoy en el mundo digital tiene una buena fuente, si no tiene buena fuente, la capacidad crítica de autocriticarse, la capacidad crítica de analizar las distintas perspectivas ideológicas, por ejemplo, el titular de un diario, ver qué intenciones tiene, pero cada competencia en ese enfoque que tiene por lo menos 30 años de tradición pedagógica necesita saberes estables para poder entenderlo. Claro. ¿Entendés? Porque no es lo mismo yo tener capacidad de conocimiento crítico, por ejemplo, sobre la figura de un héroe de la patria, ¿no? Sí, claro. Analicemos el rol de Artigas. No es lo mismo que yo pueda analizar críticamente la funcionalidad de los héroes o los símbolos, ¿sí?
sé semiótica, que si no lo sé. Que si sé historia, que si no lo sé. Entonces yo no puedo desarmar la competencia de las disciplinas y saberes que la educación tiene que dar. Porque acá es importante, la educación ocupa lugar. Así la educación ocupa lugar. La educación, la densidad de los saberes que ponga una institución educativa a circular entre los estudiantes no es neutral. ¿Nosotros qué queremos? ¿No? Vos y yo somos padres. ¿Qué queremos de nuestros hijos? Que sean personas libres, que sean personas autónomas, que tomen decisiones, que sepan administrar su economía, que construyan un proyecto de vida, que sean personas solidarias, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos tiene mucho que ver, en parte también con el capital cultural que somos capaces de poner a circular con ellos, ¿no? Para que tomen decisiones. Entonces, por supuesto que queremos que a mí no me interesa que mi hija vote lo que voto yo, pero sí que sepa que una democracia se sustenta con el voto y la participación ciudadana, y tiene que saber los derechos que tiene, y para eso tiene que leer la Constitución de la República, y tiene que acceder a saber la diferencia entre una ley y un decreto. Pero en esa misma línea, a ver si voy bien rumbeado, maestro, porque hay un asunto que yo recuerdo que a mí me resultó como esclarecedor, casi como una epifanía religiosa, cuando comprendí, porque un maestro o un profesor me lo hizo saber, no sé si en un ámbito regular de educación o en otro, me hizo saber que uno de los grandes aportes que, por ejemplo, Varela hizo a la República es entender que para que hubiese República tenía que haber republicanos. Sembrar republicano, dice Varela en la educación del pueblo. Entonces, lo paradójico es que si hubiéramos estado solo atados a las competencias, le hubieran dicho a Varela, pero usted está creando cosas que ahora no se necesitan. Pero el tipo decía, yo necesito crear cosas porque ellos van a ser los protagonistas del cambio que se viene. Sí. ¿Qué quiero decir? A ver si voy bien. A ver. Por supuesto, necesito como padre que sepa la importancia de la Constitución, pero que sepa también que de pronto tenga una mirada lo suficientemente crítica como para decir, de esto está muy bien, esto, y esto ya no está tan bien. Totalmente. Habría que cambiarlo. Totalmente. ¿Verdad? Porque, pero esa necesidad nace de un pensamiento crítico. Totalmente. Acerca de lo que te rodea, ¿no? Una persona competente es la persona que sabe responder en situación. Lo que hace una competencia es la situación compleja y el saber. Por lo tanto, al menos la línea pedagógica que uno abona, que viene de la tradición francesa, que viene sobre todo de la tradición francesa y de Quebec, francoparlante. Que ahora tiene mal marketing también, hay que decirlo. Ahora tiene mal marketing, ¿verdad? Sí, los franceses tienen mal marketing siempre, pero... No, pero en general siento que resulta que fuimos demasiado... No. Pero lo escuchás cada media hora. Sí, pero pero de ahí, por ejemplo, uno de los procesos más interesantes, de las formulaciones curriculares más interesantes, es la provincia de Quebec, que está desarrollando desde la década del 90 transformaciones que son las mejores de América, las que tienen los mejores indicadores de América, que tiene el desafío de la laicidad, que tiene el desafío de la multiculturalidad, porque Quebec es un espacio absolutamente multicultural, y de ahí, aunque te parezca mentira, de ahí bebe Fulham, que fue el creador, que fue la base y el sustento pedagógico del Plan Ceibal. Claro. Entonces, a mí me resulta llamativo cómo a veces desde algunos sectores se critican las nociones de competencia en una falsa contraposición derecha e izquierda, cuando en Uruguay quien más aterrizó las concepciones de las competencias fue la propia izquierda. Pero para un poquito, yo sé que a lo mejor te saco 20 segundos. Sacame 20 segundos. De la propuesta. Vos parame porque me voy. Me parece que esto es previo. No, al revés. Me voy contigo. Quiero decir lo siguiente. Seguramente lo que voy a decir ahora voy a cometer groserías, ¿verdad? Queremos que no pero camine. En algún punto yo creo que está establecido así. Parte de la izquierda le dice, ustedes, manga de procapitalistas, estoy groseriando, ¿no? Sí. Quieren que las personas solo tengan saberes, desarrollen sus competencias al servicio del sistema y para que todos seamos buenos soldadores de UPM. ¿Entendés? O sea, para que llegado el momento estemos con herramientas lo suficientemente adecuadas para responder a las exigencias del mercado. Hay una parte que desconfía de esa mirada. Y hay otra parte
demasiado enamorada también de las lógicas del mercado, que un día sí y otro también insisten en hacernos creer que el mercado por sí mismo es justo y bueno y se derrama con bondad, ¿verdad? Sin la necesidad de la intervención del Estado. Obviamente que acá se ve mi sesgo cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? El que en todo caso nunca lo he ocultado, ¿verdad? Dice, no, lo que nosotros tenemos que preparar es muchachas y muchachos para que cuando salgan a la escena consigan laburo. Y después hay otra porción que dice, che, ¿y no será un poco y un poco? Es decir, por supuesto que tenés que formar gente para que una vez que termine, y hoy vos qué sabes hacer, nada. ¿Qué conocimiento adquiriste para poder llevar el plato de comida a tu casa? Ninguno. Bueno, ahí estamos en un problema. Ahora, si solo sos buen soldador y no tenés idea de la Constitución, ¿verdad? No corremos el riesgo también de que creamos cretinos útiles a un sistema que nunca jamás va a ser cambiado o por lo menos cuestionado. ¿No pasan por ahí las pulsaciones? Totalmente. Yo creo que esos dos extremos que vos estás planteando... Muy grosera, casi de títere. Es parte de una discusión ideológica que usa la educación como un terreno de batalla de otras discusiones políticas legítimas, pero que no tienen ningún tipo de sustento. Porque, entre otras cosas, en Uruguay, las mejores experiencias y las más potentes, por ejemplo, nunca desaprovecharon el trabajo como una forma de educación. Siempre hablamos, yo soy esencialmente un tipo bareliano, pero hay otra figura uruguaya educativa central que es Pedro Figari. Claro. Y Pedro Figari, ahora si la audiencia quiere aprovechar el fin de semana del patrimonio y quieren ir a la casa de Eva Ferreira, que se conmemora el aniversario de Eva Ferreira, los muebles en la casa de Eva Ferreira se hicieron inspirados en la propuesta de Pedro Figari. No es que los hizo Pedro Figari, los hizo la Escuela de Artes y Oficios en el momento que Pedro Figari era director, donde Figari planteaba el trabajo como una experiencia artística y creadora humanista, claro, enfrentándose a las tendencias sobre todo de corte positivista angloparlantes norteamericanas. Entonces, en Uruguay no hay una tradición, esencialmente no hay una tradición o una visión de largo aliento que apunte a la formación mecánica inmediata. No la hay. Y lo que sí algunos, recogiendo esa tradición de 30 años, decimos, bueno, las competencias son grandes categorías que permiten integrar disciplinas, saberes y contenidos. ¿Qué queremos? Que nuestros hijos, que tu hijo, que mi hija, se puedan vivir solos y puedan llevar adelante la economía de su casa solos. Claro. ¿No? Y que puedan administrar su economía y si quieres vengan el fin de semana a comer, pero cuando sos grande... Sí, no, yo prefiero que ellos me inviten a mí. Ahí va, que llegue ese momento. Mijita, manejate sola y hacé de tu vida, cuando manejase de tu vida el goce de tu libertad absoluta. Sí. Entonces, para eso no solamente me basta con que sea... no, le basta con ser buena profesional en un área, le falta elementos empáticos, elementos hasta espirituales, sí, elementos de carácter cívico, elementos de carácter económico, elementos de carácter social, y ahí es donde aparecen las competencias como articuladoras. Y este marco curricular ofrece 10 competencias, algunas de ellas más que interesantes, como por ejemplo el pensamiento computacional, que haría que Uruguay fuese el primer país del mundo que lo tiene como una propuesta curricular orgánica. Pensamiento computacional. Ah, sí, fantástico. Para que lo entienda, para que lo entienda mi tío abuelo, que estamos hablando de una materia que sería pensamiento computacional. Es una no, sería algo que atraviesa, por ejemplo, matemática e historia. ¿Cuál es la base del pensamiento computacional? Claro. Que no es nuevo, ni es procapitalista ni nacido. Es una estrategia nacida en la década del 60 a partir de psicólogos de determinada escuela. No nació necesariamente de un laboratorio para explotar gente. No, nació como una forma de ordenar determinados procedimientos que tienen que ver con bases de programación informática, pero que implican, por ejemplo, la construcción de modelos, la estandarización de modelos. Hoy nuestros hijos, si no saben lo que es el Big Data, si no saben lo que es el pensamiento, la inteligencia artificial, si no saben cómo manejarse ante las informaciones que se están manejando a nivel global con las herramientas informáticas. En las puertas del metaverso que se viene, ¿verdad? Uy. Y el sistema educativo no puede seguir enseñando las capitales del mundo cuando tiene a nuestros pibes en ese mundo.
Claro. O sea, si nosotros... Pero pará, esto me parece delicioso. Déjame, ¿Sí? vos que ridiculizaste hoy. Si nosotros seguimos pensando que la capacidad de... Y no digo que nadie lo diga, pero si en la cabeza de alguien aparece que el mejor sistema educativo es el que manda a calcar mapas, identificar las capitales y aprender las capitales de memoria, que implica saber... Si vamos por ese lado... Sí, entendido. Vamos muertos. ¿No? Entonces te voy a hacer vamos a una breve tanda. Entonces ya me estás hablando, me da la sensación que por el entusiasmo, por la vehemencia con que lo estableces, estás evaluando como algunos asuntos francamente positivos en el rumbo. Sí, esencialmente. ¿Verdad? Quiero ser... Quiero ser esencialmente... Déjame entonces jugar mi rol, el otro. Pégame, que me si vos estuvieras al revés, yo estaría jugando. Me parece muy bien, ¿verdad? Me parece muy bien. ¿De qué novedad me hablas? Si resulta que ahora le llaman de de primero a noveno, y en realidad es el séptimo es primero el liceo, porque además que van a quedarse en la misma escuela con la misma maestra. No, se van a ir a un liceo, se van a poner otra ropa, se van a poner otro uniforme, y encima de tener una maestra van a tener a 13 tipos que le dan 13 materias distintas. ¿De qué cambio me hablas, papá? Exactamente. Entonces, ¿de qué novedad? ¿Dónde estaría el asunto? Lo payaseo para que vos lo pongas obviamente en el justo medio. Una cosa que dijiste al pasar. La vida me ha dado la oportunidad de viajar alguna que otra vez, bastante menos de las que yo quisiera, como te imaginarás. Sí, bueno. Y como te ocurre a vos. Estamos en Uruguay. Pero, por ejemplo, fui a Roma varias veces, ¿no es cierto? Me gusta mucho Roma, ¿verdad? La penúltima vez que fui, y siempre tuve gran capacidad para entender los mapas. Uh-huh. Siempre me saqué como pecho de decir, llego a un lugar y me viene como una obsesión. No me pierdo. De decir, ¿para dónde están las cosas? Perfecto. ¿Verdad? Entonces la voy entendiendo la ciudad. Y me gustaba entender que allá está, el aeropuerto, entonces allá, mirá, acá está el río, esas cosas, ¿no? Pim, pum, pam, pum, pam, pum, pum. ¿Dónde me bajo? ¿Dónde me subo? ¿Dónde hay que preguntar? La última vez que fui a todos los lugares que quise, y además tuvimos la alegría de llevar a nuestro hijo Juan, más pequeño de lo que es ahora, y fue muy guapo, muy corajudo, y caminó y pateó bastante la ciudad, que teníamos ese miedo, ¿no? Porque los viajes hay que caminar, ¿está? Y llegamos a todos lugares con una precisión maravillosa, gracias a la aplicación. Perfecto. Tengo la convicción, sin embargo, que me apropié menos de la ciudad. Uh-huh. Porque ya no estaba yo dudando acerca de hacia dónde, porque la maquinita me decía, y camina hacia la esquina, y ahora dobla a la derecha, no te olvides de saludar al señor que está a tu izquierda, ¿verdad? Y lo otro era, scusi, dove il... Te imaginarás que no estoy elevando un canto de cisne al pasado. No entiendo. Pero también estoy poniendo riesgos acerca de que si el conocimiento se vuelve demasiado armado, Totalmente. Corremos un riesgo de que si nos quedamos sin batería, no sé llegar a la esquina. No, porque aparte el sobreuso del uso de determinados dispositivos anula determinados procesos cognitivos, entre ellos la posibilidad de educación espacial, entre ellos el desarrollo, que son intransferibles, que hasta están investigados por las neurociencias. El conversar con otro personalmente, como estoy haciendo yo contigo ahora, claro, no es lo mismo que hacerlo por... Bueno, entonces el tema es, otra vez más, el punto perfecto, y salgo mejor de esta charla, entre competencias y saberes, pero que dialoguen. Totalmente. Y no es o una u otra. No. Me llevo eso como enseñanza, maestro. Me parece que estamos esencialmente alineados. Bien, nos vamos a la pausa. Estamos con Juan Pedro Mir. ¿La gente cómo te dice? Juan Pedro. Juan Pedro me dice. La gente, por ejemplo, mi esposa me dice Juan. Cuando se enoja conmigo me dice Juan Pedro. Pero en general me dicen Juan Pedro. Bien, no estamos enojados contigo. Entonces, seguimos con Juan. Estamos poniendo la mañana en camino, segundo y último tramo de la charla con el maestro Juan Pedro Mir, que como dijimos más temprano, y ustedes seguramente ya lo saben, integrás, ¿verdad? Integro, sí. Lo presidiste hasta hace un tiempo, ¿no? Sí, estamos por cambiar ahora autoridades, pero en soy el presidente. Sos el presidente. El nuevo presidente. Bien, muy bien. ¿Tenés custodia, seguridad? No, es un chiste. No. Sí, está en el cuarto piso. Hay uno que está así. Está en el cuarto piso. Hay uno que quedó sin levantando quiniela. Bien, y licenciado en educación. A propósito, ¿la licenciatura dónde la cursaste? En Humanidades, en la Facultad de Humanidades. Hice
me anoté en magisterio y el mismo año me anoté en la licenciatura. Como ¿Hiciste las dos cosas a la vez? Casi. mientras pude. No, después, como empecé a trabajar, la licenciatura me llevó muchos más años, porque siempre trabajé muchas horas como todo docente, y me recibí de licenciado en el 2013. Y vos sos docente de las futuras maestras y maestros, ¿no? Y soy docente en magisterio, exactamente. Sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, volviendo al asunto, entonces, en el marco de esta modificación educativa, también los términos a veces están disputas, Sí, sí. Transformación, reforma, en fin, llámale, ¿no? De esta transformación educativa, vos sos entusiasta en el sentido de que hay algunos puntos ya esbozados un tiempito atrás, Ajá. pero que ahora entrarían a jugar a la cancha. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, a modo de molestar un poco, ¿de qué me hablan de transformación educativa? Solo que a primero liceo no le llaman séptimo. Ya, ¿no? Que le cambias el nombre, porque el pibe va a seguir, la muchacha, el muchacho va a seguir yendo al liceo, se va a sacar la túnica y en lugar de una maestra o un maestro va a tener 13 profesores. Y ahora viene el desafío de esta administración y ojalá se encuentren acuerdos y se trabaje para esos acuerdos, tanto políticos como sociales, para que estos cambios, que yo estoy de acuerdo, de pasar, cambiarle el nombre de séptimo a primero de liceo es un cambio nominal que en sí yo creo que no cambia nada. El tema es el que cambia el contenido. Que cambie el nombre de algo, per se, no cambia. Sí. ¿No? Entonces, en eso pertenezco a una vieja tradición materialista. Por cambiar el nombre, las cosas no cambian. Las cosas tienen una cadena de significados, una cadena, un sostén material, que tiene que ver, acá, cómo esto se confirma en la creación de un modelo de enseñanza media básica, tanto en UTU como en secundaria, que permita articular con primaria y que genere espacios reales de articulación entre las distintas disciplinas. Porque la nueva malla curricular también que se está presentando, en algunos aspectos se parece también demasiado a la malla que había antes. Porque por un lado plantea competencias, pero sigue habiendo la misma cantidad de profesores, sigue habiendo también los tiempos fraccionados. Entonces, perdóname, pero sí, justo te tocó un alumno tronco, al que le cuesta. Y entonces, ¿dónde estaría el cambio? ¿En qué radica la posibilidad de cambio? Yo hoy visualizo un cambio en el deseo de determinada orientación, en el plan de construcción, y ahora estamos en pleno proceso de que eso se convierta en acción y se va a hacer y los cambios se van a concretar solo en la medida de que haya, primero, se concrete en los planes y programas que se están por redactar. Después se generen espacios de coordinación dentro de los liceos y las escuelas. Y para eso, Alejandro, se necesita recursos financieros. Porque de nada sirve yo hablar de un espacio social si no tengo tiempo para que el profesor de educación social y el profesor de historia, y articulado también quizá con el profesor de español, se sienten a planificar juntos las tareas. Entonces, esto es un inicio. Va a depender de la musculatura económica que se quiera poner, del liderazgo político de las autoridades, de la capacidad de negociación con las ATD y con los sindicatos, y una cosa que en Uruguay es realmente un problema para Uruguay, de la capacidad que se le escuche a dos actores que están siendo absolutos, porque yo entiendo que los colegas docentes se quejen de la falta de participación, pero en este proceso hay dos actores del sistema educativo o del ambiente educativo que están quedando absolutamente por fuera. Uno son los estudiantes y otros son las familias. Si tú me permites un paréntesis, tú no sabes lo bueno que le hace al sistema de salud uruguayo que haya asociaciones de pacientes que estén atrás de las presiones a las instituciones y al Ministerio de Salud Pública para cumplir determinados objetivos. Me permito, para que el peso de tu enunciado tenga mayor credibilidad, decir, sin entrar en ninguna infidencia, que una de tus áreas de trabajo está vinculado a la salud hoy día, ¿verdad? Sí, por lo tanto, estás hablando desde un lugar privilegiado para observar eso. Claro, a mí, yo estoy trabajando hace un tiempo en el espacio de salud también, veo, wow, qué bueno que le está haciendo al sistema las asociaciones de pacientes. Qué bien que le hacen. Y basta con leer la prensa para ver cómo, por ejemplo, a nivel de Fondo Nacional de Recursos, las asociaciones de pacientes han sido fundamentales para incluir
en las prestaciones que da el Fondo Nacional de Recursos, nuevos medicamentos que hasta hace poco no se daban sistemáticamente. Y entonces, dos asuntos que quería advertir de lo último que señalaste. Dos cosas. Transformación educativa, entonces, por lo que entiendo, necesita de la participación, oído, vaso comunicante con las muchachas, con los muchachos, es decir, los estudiantes. Los niños. Uno de los tirones de oreja que hizo la Convención Internacional de Derechos del Niño y la UNICEF, que le hizo a Uruguay en la observación del informe anual de derechos del niño, es que Uruguay no le da espacios a la participación de los niños en el sistema educativo. Pero los niños que saben de educación, ¿cómo le vamos a estar preguntando cómo? Al contrario, soy yo el que le tengo que enseñar. En el siglo XIX capaz. Pero hoy, Ni siquiera en el 20. En el 19. En el 20, después de la Segunda Guerra Mundial, con la UNICEF, ya quedó claro que el niño es un sujeto de participación. Bueno, yo te recuerdo, lo que ya sé que sabés, que no necesitas que te lo recuerde, que son 380.000 las personas en la pobreza hoy día en Uruguay y con mayores proporciones en la infancia. Los pobres en Uruguay tienen cara de niño. ¿Sí? O sea, me refiero a si los tenemos o no los tenemos en cuenta en esa dirección. Le preguntamos a los niños cuánto tiempo quieren jugar dentro de las instituciones educativas. ¿El juego como derecho? Camino. ¿Usted le pregunta a su hijo? Porque claro, con una visión adultocéntrica entendemos que el juego va en contra de la aprendizaje. No contribuye, claro. Graso, error, ¿no? Graso error, no se puede, o graso error, nunca sé perdón que el maestro no sepa la diferencia, pero desde hace ya por lo menos 70 años sabemos que el juego es una parte sustancial del aprendizaje. Le preguntamos a los niños en esas grillas... Mirá que le erro muchísimo al bizcochazo. En esa creo que no le erro tanto porque yo advierto que cuando mi hijo juega, aprende muchas cosas. Y te voy a decir una cosa, y ya que hablamos de eficiencia, y muy rápido. Claro. Individual y colectivamente, en los distintos juegos. Voy a decir algo que puede asustar. Si bien yo le controlo la cantidad de horas, le controlamos, también los juegos en línea y los juegos de computación. Por supuesto. También. Frasca ha sido una persona que ha trabajado, tenemos un número 1 en eso en Uruguay. Pero entonces escuchemos a los niños. Cuando uno le pregunta a los niños en las instituciones educativas qué es lo que quieren, nunca te van a decir disparates. Quieren talleres de cocina, quieren juego, quieren educación física, quieren actividades de programación. Preguntemos a los niños. Entonces, acá hay dos actores que están absolutamente fuera de la discusión y es parte de uno de los desafíos de Uruguay con una sociedad civil débil. Uno son los protagonistas directos, la infancia y la adolescencia y la juventud, y por otro lado, las familias. Las familias son... No hay un espacio, no hay un canal, no hay una instancia. No hay una instancia. Y eso es una debilidad del sistema educativo. Si tuviéramos familias que organizadamente planteen ante el sistema educativo, por ejemplo, demandas de aprendizaje, por ejemplo, demandas y negociaciones en cuanto a qué modelo de articulación, a qué modelo de comunicación institucional se genera. Si las familias fueran parte de ese proyecto, y hay ejemplos en el mundo fantásticos en torno a ello. Por ejemplo, uno de ellos, la pedagogía Reggio Emilia, es una pedagogía que nació en Italia en la década del 50, nació de un impulso familiar de madres que necesitaban que sus hijos fuesen cuidados. Y a partir de ahí, en diálogo con un pedagogo, Loris Malaguzzi, se construyó un proyecto que sigue hasta el presente. Entonces, la articulación de las familias como actores centrales en este proceso, las familias tanto del sistema público como del sistema privado, que va más allá de la queja, sino en el acto de decir, bueno, ¿cómo hacemos hoy la articulación para la articulación entre educación y cuidado? Es un desafío. Uh-huh. Entonces, vos me decís, Juan Pedro, hay mucho por hacer, esto es una base. ¿Cambia todo? No. Esto es una base que ojalá el sistema de actores sociales, de nosotros, desde nuestro minúsculo lugar que es el 21, los sindicatos, las ATD, los partidos políticos, la sociedad civil, pueda construir espacios de articulación para generar sistemas educativos que necesariamente tienen que mejorar y cambiar. Tu colega Operti, de todos modos, que quería advertir por cosas que le he escuchado y le he leído
vive también con cierto entusiasmo esta ruta, estas primeras señales. También advierte algunos problemas acerca de lo que llama, quiero citarlo textual, la vocación asignaturista, por ese lado. Me parece que es un asunto que podemos abordar más temprano que tarde. Bueno, con el propio Oparte, ¿verdad? Que es Renato, un querido amigo. De todas maneras, quisiera en el final que me digas dónde nos paramos como sociedad y cuál es tu mirada acerca de algo que, disculpen, pero a mí me resulta tan obvio que hasta me da un poquito de pereza o de vergüenza tener que explicarlo. A ver. Por supuesto que las autoridades legítimas de una república son las que emanan del voto popular. Bueno, es más, nos criamos justamente sin esa posibilidad. Nos criamos en dictadura. Exactamente. Tal es el aprecio que tenemos por las instituciones porque nos criamos justamente sin las heladeras, ¿verdad? Como el periodista Juan Luna decía, ¿verdad? Las democracias son como las heladeras, las apreciamos solamente cuando se rompen, ¿verdad? Que lo tenemos clarísimo. Tan claro que cualquier sesgo, sospecha o mirada autoritaria que no implique reconocer la voz del soberano nos pone los pelos de punta. ¿Sí o no, Juan Pedro? Totalmente. ¿Verdad? De cualquier tipo, de cualquier naturaleza. Ni se discuta. Las instituciones primero. Ahí está. Por lo tanto, el legítimo poder que emana del voto. Ahora bien, del mismo modo que digo eso con más entusiasmo no tengo, es el máximo, digo con igual grado de entusiasmo que es obvio y absurdo suponer una reforma de cualquier tipo, y yo diría mucho más de la educación, sin tener en cuenta los que la llevan a la práctica. ¿A qué entrenador se le ocurre decir cómo tiene que jugar su equipo si no tiene el convencimiento y el diálogo con sus futbolistas? ¿A qué estás en la salud? Un sistema de salud o un operador de salud. Ahora vamos a cambiar sin contar con el apoyo, la participación, el compromiso de la enfermera, del administrativo, de la doctora. Es muy obvio también, ¿o no, Juan Pedro? Totalmente. Por lo tanto, ¿cómo puede suponerse o avalarse que se puede llevar a cabo cualquier tipo de reforma? Por derecha, por izquierda, con saberes, con competencia, más francés o más anglo, no me importa, sin la participación y el convencimiento explícito de las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores. Y tiene que haber tiempo. Tiene que haber... Esto es como el tango, ¿no? Para bailar se precisa dos. Entonces, hay que ver los actores en qué medida están dispuestos todos. Si quieren bailar. Si quieren bailar. O si tomamos a la educación como un campo de batalla para sacar réditos por otro lado. Acá hay que... porque en Uruguay somos pocos y nos conocemos bastante bien. Entonces, por supuesto, todos tenemos que negociar. Pero no nos olvidemos que cambiando de actor político, era el 2 de marzo del 2005 y ya había actores de la educación que le estaban haciendo el enfrentamiento directo al gobierno del primer presidente Tabaré Vázquez. Acá somos, perdón la frase, poco académica, somos todos grandes y vacunados. Acá no hubo oposición más radical y cadena de paros más radical que la que se hizo en los gobiernos del Frente Amplio. A los asuntos vinculados a la educación. A la educación. Entonces, para hacer... Es decir, que sindicatos opuestos a las autoridades de educación no es una novedad con el centro derecha gobernando la República. No, por favor, pero el gobierno de Tabaré tuvo la infeliz decisión de la esencialidad. Sí, claro. Pero fue en medio de una cadena fue un espacio de una cadena de conflictividad donde, si además si uno ve las curvas de migración a la educación privada, se ve durante los gobiernos del Frente Amplio la educación privada no dejó de crecer. No dejó de crecer, entre otras cosas por climas que fueron año a año teníamos un conflicto renovado. O sea, la conflictividad de Alejandro, la educación empujó a la matrícula privada. No tengo duda de eso.
no tengo dudas. Y no lo está diciendo, ya que hablábamos en lenguajes académicos, no lo está diciendo un facho. No, Dios me libre, por favor. No, estoy jugando por el tema de la... Dios me libre y me guarde. Gracias. No. Lo que digo es, para dialogar... No sé si lo manejás en esos términos, pero vos sos un hombre de la izquierda, digamos. Yo soy un hombre soy un hombre de izquierda, soy un hombre como vos, un hombre liberal de izquierda. Ajá, liberal de ¿sí? izquierda. Andamos por la misma vereda. Sí, totalmente. Absolutamente creo que las claves son las instituciones democráticas, las instituciones, y hay cosas que no estoy dispuesto a cambiar, ¿no? Sí, claro. La libertad, el pluripartidismo, Sí. En educación, la laicidad, creo que es un principio central. Un día tenemos que hablar de la laicidad. Me encanta. Pero sobre el tema no quiero sacarle la pata al lazo, ¿no? Para esto se precisan todos los actores. Y se precisa que con madurez, y acá ahí tiene que haber responsabilidades de los actores políticos, pero también de los uruguayos de a pie. ¿Cuánto estamos dispuestos a participar en esto y comprometernos y no dejar que otros supuestamente nos representen? No balconearla tanto. Entonces, el gobierno tiene que abrirse a negociar. Los otros actores también tienen que negociar. Entonces vos estás diciendo que si no hay participación, negociación, encuentro, llámele señor como usted quiera, es en alguna medida... Primero, es un problema, si no lo hay. Es un problema, claro. Ahora, que no lo esté habiendo ahora, que parece ser el escenario, ¿no? Es el escenario. Lo pregunto así. ¿Es responsabilidad de los gobernantes que detestan a los sindicatos o de los sindicatos que detestan a cualquier forma de gobierno? Ya se vio por izquierda o por derecha. No, yo no sé si... No hablaría que los sindicatos detestan cualquier forma de gobierno. Yo creo que hay... Viste que de hoy claro, ya advertí que estoy usando los groserismos. No, yo no entraría en eso. No lo pienso, por supuesto. Lo que creo sí es que tendrían que darse mayores señales por parte de todos los actores, mayores señales de negociación y de apertura al diálogo necesario en una mirada a largo plazo. Y para tirar el último punto, sí, uno de los debates que quizá habría que pensar es si no nos merecemos pensar nuevamente una nueva ley de educación que articule con nuevas mayorías otras organizaciones. Yo creo que es un punto, lo dejo acá, es parte de la discusión, pero creo que las dos últimas leyes de educación, la que hizo el Frente Amplio contó solo con los votos del Frente Amplio, la ley que hizo el gobierno contó con una mayoría mínima a la hora del referéndum pasado. Creo que creemos a algunos que quizá en este marco de encontrar acuerdos, pensar una ley de educación más amplia, con grandes mayorías, podría ser un camino que habilite a mecanismos de gobernanza y mecanismos de encuentro que viabilicen una política de Estado en educación. Entonces me voy con la idea de que amplia, grandes mayorías que se expresen, por supuesto, en la representación institucional, legal de la República, en el Parlamento, pero también, por lo que entendí, no se puede concebir esto sin familias, sin jóvenes y sin niños fuera de alguna forma de participación. Totalmente. Los mejores sistemas educativos, pues, y me refiero, por ejemplo, a los nórdicos, al sistema alemán, tienen grandes capacidades de descentralización y grandes capacidades de participación infantil y juvenil. Bien. En Suecia el 30%. Infantil también, eso me lo llevo casi como una el novedad, niño empieza a poder definir a los 3 años. ¿No? ¿Y sabés lo que estoy pensando? Que quizás este desencuentro entre, lo estoy grosereando otra vez, gobernantes y sindicatos, pueda ser amalgamado, puede oficiar como bisagra mediatizadora constructiva la participación de familias y estudiantes. Una de las puntas. Empecemos a escuchar a sesiones de padres de niños en situación de autismo. ¿Qué tienen para decir sobre el sistema educativo? Bien. Ya están organizados. Prendamos las luces ahí. Y una cosa que dijiste al pasar, y que me parece que no es menor, porque no hay política pública sin recursos. Vos dijiste, esto requiere de recursos, ¿no? Por supuesto. Por lo tanto, requiere de más presupuesto para la educación. Totalmente. Las últimas señales que se han dado, más allá de decir, me estás dando menos, me dice un número que también lo llevan para... Da la impresión que inyección al presupuesto educativo no ha habido, ¿no? Sí, no puede haber transformación real sin una inyección. O por lo menos en la dimensión que esta transformación requiere. EDUI planteó en su momento, hace ya unos años, un 1,5% del PIB necesariamente para mejorar la enseñanza media. 1,5 más de lo de... Sí, no es lo que está ocurriendo ahora, no ¿verdad? está ocurriendo eso. Juan Pedro, gracias, loco. Gracias por el tiempo. Gracias a vos. Te lo agradezco mucho. Y bueno, arriba. Nos reencontramos más temprano que tarde. ¿Sí? Bien, cómo no.